Listo. Entonces, a estos pacientes que tienen caquexia van a ver una pérdida de cabello, le van a encontrar alopecia, pérdida de grasa, la masa muscular está muy debilitada, van a tener diferentes síntomas, va a tener, puede ser por diferentes causas por la cual esté caquético, probablemente. ¿Quiénes, por ejemplo, vemos con pacientes con caquexia ahorita, pacientes con VIH sin tratamiento, que llegan a ese estado porque tienen diarreas incontenibles? El paciente hace 9 a 10 cámaras por día, que no compensa la hidratación que ellos tienen. Estos pacientes vienen hipotensos. Al inicio están agitados, ansiosos y después están letárgicos, somnolientos. En el rostro que a ustedes les dicen, mira qué lindos cachetitos son sus bolas de bicha. Estos pacientes ya no tienen bolas de bicha. El contorno de la cara es más flácido, caído. Hay unas ojeras muy marcadas. Es la expresión de una persona ya adulta mayor. Y las vísceras van siendo más pequeñas. Y van a ver todo el contorno de su anatomía del paciente. Son estados ya severos. Cuando vean un paciente, sobre todo un paciente joven, muy delgado, enfóquense a ver el tema de la anorexia. Y un paciente adulto puede ser por diferentes enfermedades. La caquexia también llegan a enfermedades patológicas como los cánceres, muchas veces, que ya tienen un cierto tiempo y poco a poco va ocurriendo la pérdida de peso. El cáncer, que es el más severo y el más agresivo, es el cáncer de páncreas, porque tienen aproximadamente 6 meses de vida después del diagnóstico. ¿Cuáles son las características de mal pronóstico? Que el paciente primero está agitado, luego entra a un estado de letargo y luego entra a un estado comatoso. El estado comatoso es un factor de mal pronóstico. Un trastorno hidroelectrolítico. Estos pacientes que tienen diarreas a diarias tienen hiponatremia, pierden sodio, tienen hipocalemia, pierden potasio. Aquella persona que vomita, la anorexia, la bulimia, donde el joven o la joven van y vomitan, tienen pérdidas hidroelectrolíticas, hacen compromisos de otros órganos, hacen taquicardia, al inicio las van a ver agitadas, van a estar ansiosas y luego van a estar con estupor hasta llegar el estado de coma. El grado de proteínas es muy bajo, tienen hipoalbuminemia estos jóvenes o estos adultos, una anemia grave, el paciente viene pálido y con toda la sintomatología de la anemia, cansancio, disnea, mucho sueño. Poco a poco van perdiendo esa contextura corporal, hacen hipoglicemia porque no comen o están intolerantes en el momento de alimentarse. Y definitivamente, ustedes las preguntas claves que hacen cuando ven paciente con pérdida de peso es, ¿hace cuánto tiempo está perdiendo el peso aproximado que tiene y el tipo de alimento con el cual normalmente consume? Y nunca se queden con esa palabra, doctora o doctora, lo normal. Y cuando ustedes preguntan qué es lo normal, al paciente se dan con la sorpresa. La doctora sabe que yo como 2 veces al día porque no tengo platita. ¿Y qué comes? Yo como mi plato de una yuca, como mi camote y carne a veces como una vez a la semana. Entonces, probablemente por el ambiente económico, por el hacinamiento o por el tema que social que se tiene en este momento, para él puede ser, se ha adaptado a que eso es su normalidad. Siempre pregunten, ¿cuántas veces a la semana consume carnes y qué tipo de carnes? O nos vamos al otro extremo. ¿Sabe qué, doctora? Yo como chancho 4 veces a la semana. Pollo no me gusta. Y pescado, pescado mi mamá lo compra o yo lo compro una vez al mes. El tipo de alimento en base de proteínas o grasas. O una persona, ¿sabe qué, doctora? Yo trabajo y me trae mi menú. ¿Y cómo es tu menú? Mi menú es variado. Sí, sí, yo solo pido caldito nomás. Me dan variado, pero no me gusta, yo como caldito. Entonces, siempre vean cuál es el factor de la pérdida de peso. Son preguntas claves para que ustedes definan
cuál es el motivo de la disminución del peso en el paciente. Dentro de la anamnesis, como ya lo dije, cuánto ha perdido de peso y en qué tiempo. Los síntomas que ustedes van a poder ver, peso y talla, que nunca falte una balanza o un tallímetro. Y fíjense si va de acorde a la edad cronológica que tiene el paciente, no a la edad del pensamiento por si acaso, a la edad cronológica. Y el apetito, ¿cuántas veces? Y lo otro que tienen que preguntar es, ¿cuántas veces come al día? Yo tengo pacientes que comen 2 veces al día, pero en sus 2 veces parece que comieran 5. El desayuno está lleno de carbohidratos, proteínas y grasas. Y en su idea y lógica de querer bajar de peso, no me almuerzan, pero me cenan lo mismo que me tomaron en el desayuno. Entonces, muchas veces tratan de bajar de peso para no hacer ejercicios de manera equivocada. Comen 2 veces al día y comen en gran cantidad, o comen 1 vez al día y comen por todo el día. Entonces siempre se les explica a aquellas personas que quieren de bajar de peso que la ingesta de comida son 5 veces. Ahora, cuenta hasta la manzana que comen es considerado como comida por si acaso. Y pregunten a base de qué está su alimentación. Peso, talla y siempre saquen el índice de masa corporal para saber en qué escala pongo al paciente. ¿Cómo hacen si tienen un paciente con pérdida de peso? Muy bien, ya el paciente se presentó, tuvieron la relación médico-paciente, el paciente les explica, estoy preocupado, doctor, doctora, porque he perdido peso, yo me veo más delgado, la ropa me queda muy holgada, se me cae, ahora utilizo cinturón. Muy bien, tenemos que saber, y siempre traten de ver las edades que ocurren. Jóvenes, lo más probable son problemas psicológicos, problemas de adaptación. Yo me imagino que ha costado mucho desde el inicio de la pandemia a todos tratarnos de adecuarnos a una nueva normalidad. Ha sido muy difícil. Pueden creerme que en cada guardia que tengo un intento de suicidio. La gente, las personas con este estado, la depresión, la escala de depresión se ha aumentado notablemente. Hay gente que les ha afectado solo quedarse en la casa y hay gente que definitivamente ha perdido muchas de las familias. Tenemos pacientes donde han fallecido papá, mamá, hijos y definitivamente el estado de ánimo se ha venido muy abajo de todos, creo yo. Una vez que nosotros hemos conversado con el paciente y vemos probablemente el paciente tenga una enfermedad oncológica o tiene una enfermedad metabólica, tomar todos los datos, pedir el peso, la talla, tomar el peso y la talla y sacar el índice de masa corporal. Ver cuánto de peso ha perdido y en qué tiempo. Si el peso, por ejemplo, ya confirmamos que el paciente, lo primero que tenemos que hacer es confirmar la pérdida de peso, sacar el índice de masa corporal y ver cuál es la causa que ha provocado esta pérdida de peso. Si esta pérdida de peso es voluntaria o involuntaria. Si la pérdida de peso ha sido voluntaria, bueno, definitivamente pensemos en anorexia, bulimia para tratar de bajar de peso. Son dos cosas importantes. O tal vez la causa ha sido voluntaria. Y ahí preguntamos si el apetito ha aumentado o ha disminuido. Si me dicen, doctor, ha aumentado, uy, wow, su apetito ha aumentado, pero está bajando de peso, a la cabeza, chicos, diabetes, las 3P, polidixia, polifagia y poliuria. Como mucho, tomo mucha agua y orino mucho. ¿Qué más? El hipertiroidismo. Pacientes, mujeres, como les decía, el gasto corporal es mayor para todo lo que hacen. La mala absorción, pacientes que comen mucho pero no tienen una adecuada absorción, son los que van 3, 4 veces al baño. Es más las veces que tienen pérdida que lo que ingestan. Disfunción, o puede ser de que tengan hasta un aumento de ejercicios, las actividades de deporte o actividades diarias que realizan también es importante que puedan preguntar. Ahora nos vamos al extremo, la pérdida de peso, cáncer, depresión, infección, puede ser medicamentosa. No aconsejen, por favor, que el paciente se automedique siempre que tenga una prescripción médica y que haya sido evaluado primero por nosotros.
alguna enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que puedan tener, los EPOC, pacientes con EPOC, que poco a poco van bajando de peso, los pacientes con insuficiencia renal o algunas enfermedades inmunológicas como enfermedad del tejido mixto. Ahora nos vamos al otro extremo, la ganancia de peso. Y detrás de la ganancia de peso tenemos que considerar a la obesidad. Ahora, la obesidad está considerado como todo aumento en la masa o tejido adiposa. En los varones es aproximadamente una ganancia de peso de 25%, y en las mujeres 30%, y algunos me preguntarán por qué. Es muy fácil. Dentro de nosotros, las mujeres, tenemos dos partes que tienen mayor cantidad de grasa alrededor. Una de ellas es la cadera y en la otra a nivel del busto, que poco a poco van teniendo, a medida que va teniendo más edad la mujer, se van convirtiendo en mayor panículo adiposo. ¿Y qué va a pasar? El evento de la obesidad, sobre todo, o la ganancia de peso, se da por tres factores: aumento en el líquido, agua, aumento en la masa grasa y aumento en la masa magra, que es a nivel de los músculos. Y así tenemos, cuando tenemos un paciente que ha ganado peso probablemente el paciente, cuando vaya a su consultorio, vaya a verlos, le dice: doctor, doctora, ¿sabe qué? Yo me siento hinchado, sus palabras hinchadas, entre comillas. Siempre preguntarle para él qué significa que es hinchado. ¿Sabe qué, doctora? Me pesan las piernas y yo veo que tomo agua, pero no orino mucho. Y cuando tengan ganancia de peso, es muy importante preguntar qué tipo de alimento comen y qué cantidad de agua beben y cuántas veces orinan, porque tiene relación. Lo mismo que ingreso por mi boca tiene que salir. ¿Para qué? Para guardar un equilibrio armonioso. Entonces, cuando tenemos retención de agua, pensar en edema, en los pacientes que tienen edema. ¿En quiénes? Pacientes con falla cardíaca, que tenemos una alteración a nivel del corazón, pulmones y riñones, van haciendo una retención salina a nivel de los miembros inferiores, va reteniendo el agua a nivel extracelular. Y este paciente va sintiendo efectivamente más pesado, que le las piernas y se va viendo más hinchado. Las embarazadas, sobre todo las embarazadas con preeclampsia, cambian la masa grasa, que es el aumento del tejido celular subcutáneo, que vamos a tener acá. Sí, a los verdaderos obesos son los que consumen mayor cantidad de comidas, pues copiosas, comidas grasosas, ¿sí? Y vemos mucho, vemos mucho. Antes de la pandemia era muy común los snacks, los sitios los sitios de comida rápida, donde todo el mundo iba, y que muchas veces no se guarda el equilibrio por el trabajo, que se da muchas veces a muy horas de la noche. La gente estaba acostumbrada a comer donde trabajara o cerca de su entorno. Por supuesto, las comidas rápidas es una manera muy fácil de tener algo, muy rápido en la boca. Y eso condenaba a la obesidad. Nosotros, dentro de los países de Latinoamérica, también teníamos los índices más elevados de obesidad. Y la otra ganancia que tenemos es por la masa magra, que es por un aumento muscular, pero esto sobre todo se da en algunos deportistas o levantadores de pesa. Por eso les daba esa acotación antes. No todo lo que ven en televisión es bueno. Muchas de estas personas se inyectan anabolizantes, o hay un consumo desmedido de proteínas. Ojo, muchos de ellos sin haber visto un médico. Todo aumento o ganancia de peso de manera muy rápida es patológico. La ganancia de peso se hace aproximadamente de acuerdo a la talla y el peso del paciente, y aproximadamente un 5% de manera mensual. No, no queramos subir a un paciente de repente 10 kilos en un mes, porque no es lo adecuado, o bajar, o el contrario, bajarle 10 kilos a un paciente en un mes. ¿Por qué? Porque hay una disminución, hay de manera desmedida un peso muy bajo, muy brusco, que se baja muy brusco y nuestro cuerpo reacciona.
se activa toda nuestra cascada. Entonces sí es importante ir aumentando o disminuyendo de peso de manera gradual en los pacientes. En la ganancia de peso encontramos la obesidad. Encontramos 4 tipos, sobre todo quiero que recuerden esto. El de tipo 1, que es el aumento generalizado, que vamos a ver mucho en los pacientes con sobrepeso. El tipo 2, que es el tipo androide, que es donde se deposita más grasa a nivel del tórax y del abdomen. Muchas mujeres, sobre todo, que tienen este tipo 2. El tipo 3, que es mayor ya, donde se ve no solamente el aumento de grasa a nivel externo, sino también a nivel visceral. Y el tipo 4, donde vamos a tener más un aumento de grasa a nivel de la zona glútea y femoral, que esto por lo general también se ve en algunas mujeres. ¿Qué patologías hay asociadas a la obesidad? Digestivas, por ejemplo, esos pacientes que comen demasiadas grasas, o algunas mujeres, sobre todo cuando hemos salido gestando, por el aumento de progesterona, tenemos un enlentecimiento a nivel de nuestro organismo, formamos cálculos, aumentamos de peso, ya por por toda la cascada hormonal que tenemos. A nivel de digestivo tenemos los cálculos, la litiasis vesicular, que es muy frecuente en pacientes con obesidad, las hernias hiatales, los cardiorrespiratorios, por ejemplo. Esos pacientes con obesidad mórbida en Estados Unidos, esos pacientes hacen procesos de apnea, ellos tienen que dormir con un respirador, con un respirador. ¿Para qué? Para que durante el sueño no hagan una hipoxia y se queden ahí. Hacen problemas respiratorios. Aquellos que tienen tos muy frecuentes, que sean obesos y le digan, doctor, tengo tos crónica. Antes de esto, la tos crónica era dada por 2 cosas. El reflujo, por un aumento excesivo durante las noches de comer comidas copiosas. Ahí va su Burger King, su Kentucky, toda la comida copiosa que puede encontrar, incluyendo gaseosas. Estos pacientes tenían tos crónica. ¿Y qué era? Era el reflujo gastroesofágico, porque comían y luego se echaban a dormir. Otra causa muy común eran los nódulos tiroideos, que eso ya lo vamos a ver en el capítulo endocrinológico. Y estos pacientes roncan mucho, roncan mucho. Y ustedes saben que durante ese tiempo donde ustedes tienen ese ronquido, no llega la suficiente, nosotros hacemos una pequeña hipoxia, no llega la suficiente cantidad de flujo de aire a nuestro cerebro. Entonces, estos pacientes con obesidad mórbida hacen periodos de apnea. Por eso que al otro día están, me olvidé mi llave, me olvidé, ¿dónde puse esto? ¿Dónde puse lo otro? Muchas veces es porque conlleva esta enfermedad de la obesidad. Hacen artrosis, cáncer de próstata, están más predisponentes al cáncer de próstata y definitivamente a la cabeza, diabetes, dislipidemias y enfermedades coronarias. Los extremos, la caquexia y la obesidad son factores de riesgo para cualquier enfermedad. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente que tenga un aumento de peso? 2 cosas. Primero, lo normal. Si es que esto es por una causa que probablemente tiene una predisposición genética. Tenemos pacientes con obesidad hereditaria, pero esto más que obesidad hereditaria es por el entorno social. Aquel papá o mamá que definitivamente tiene un entorno donde la comida no es saludable, no hay vegetales, no hay agua, no hay fruta dentro de la comida, acostumbran a un niño. En realidad nosotros formamos a los pacientes obesos, o sea, lo heredamos por un mal hábito en el alimento, o sea, porque definitivamente no balanceamos ese aporte que le estamos brindando desde muy pequeños a nuestros hijos. Lo patológico, por ejemplo, en trastornos endocrinológicos, Cushing, ahora que se usa desmedidamente el corticoide, la dexametasona. Todo en la calle, cada vez que yo paso en la calle veo pacientes que son obesos a ver si son cushingoides o si son obesos.
El aumento de peso por medicamentos. Dentro de ellos, a mí a la cabeza, para mí, el corticoide. Pacientes con falla cardíaca. Estos pacientes con falla cardíaca que hacen edemas, el aumento de peso, que es por edema. ¿Por qué? Porque hay un mal funcionamiento en corazón, pulmones y riñón. Enfermedades hepáticas, la famosa cirrosis que condiciona las ascitis. Ustedes van a ver un paciente que tiene un abdomen globuloso, lo tocan, signo de la oleada, sienten como que ese abdomen tiene un vaivén lleno de agua. La insuficiencia renal, donde el paciente se toma 1 litro de agua y no lo micciona, va reteniendo mayor cantidad de agua y el paciente vemos un falso aumento de peso. Es una retención hidrosalina. Entonces a estos pacientes las mismas preguntas. ¿Cuánto tiempo, hace cuánto que aumentó de peso? ¿En qué consiste la alimentación? Si toma algún tipo de medicamentos o está usando algún tipo de medicamentos, ¿por qué tiempo lo usó? ¿Cuánto es aproximadamente la ganancia de peso que ha tenido? Otro de los ítems que vamos a ver dentro de la clase es la talla. Y acá en la talla para mí lo más importante es que ustedes puedan saber la estatura que no solamente se da por un tallímetro, muchas veces no vamos a tener probablemente un tallímetro dentro de nuestros consultorios, pero lo que sí debemos ver en los cuerpos o en los pacientes que vamos a revisar es esa armonía que tiene que tener el peso, que el peso y la talla tiene que ser equilibrados. Si veo yo un paciente con una talla pequeña y con un peso mayor a la talla, definitivamente el problema puede ser congénito, puede ser genético, puede ser adquirido, puede ser por medicamentos, por un problema metabólico. Siempre tengo que ver cuál es la causa que no se guarde esa armonía. Y acá dentro de las variables de la talla, nosotros vamos a ver la estatura, que la vamos a medir en centímetros. Vamos a ver el hombro, ambos hombros tienen una medida. Esa medida tiene que ser de manera equilibrada. O sea, yo no puedo ver un hombro más ancho que el otro. Tiene que tener una medida equilibrada. Igual la altura de las rodillas, igual la distancia que puedo tener en las rodillas, en los codos y el alto de los pies. ¿Y cómo medimos o cómo vamos a ver la talla? La talla la vamos a medir desde el vértex, que es en la cabeza, hasta la zona de sustentación. ¿Y cuál es nuestra zona de sustentación? Los pies. Y siempre ver la relación entre los hombros, la cadera, las rodillas y los codos. ¿Para qué? Porque me tiene que guardar. Si bien es cierto, no voy a tener la misma medida del brazo derecho con el brazo izquierdo. La diferencia va a ser entre 1 centímetro, 0,5, 1,5 centímetros. Pero definitivamente si tengo 5 centímetros más un miembro que en el otro, no estamos hablando de algo armonioso. Para eso manejamos nosotros una tabla. Esa tabla nos va a decir, de acuerdo a la edad, cuánto es la talla aproximada que yo tengo que tener. Y otra tabla donde van a ver el peso y la talla. Cuánto es, de acuerdo a mi talla, cuánto es lo que yo tengo que pesar aproximadamente. ¿Qué es lo que tengo que medir? La longitud de mis brazos. O sea, la relación es 1:1. El derecho tiene que ser igual que el izquierdo. Pongo mi centímetro desde el hombro hasta mi dedo medio. Tiene que ser de la misma manera. Tengo que ver la distancia de mi centímetro de mi hombro derecho a mi hombro izquierdo. Y tengo que observar que definitivamente sean equilibradas. Tengo que ver la medida de mi pelvis, de mi espina ilíaca anterosuperior derecha a mi espina ilíaca anterosuperior izquierda. Tengo que guardar equilibrio dentro de las medidas de mi cuerpo. Y definitivamente, de acuerdo a eso, vamos a ver que, por ejemplo, el tronco en los niños va a ser un poquito más largo que las piernas, pero a medida que van creciendo, las piernas van a ser más grandes que el tronco. Por eso ustedes verán en los niños, tanto en niño como en niña, el tronco va a ser mayor. A medida que van creciendo ya
los miembros inferiores van tratando, son más grandes que el tronco. Ahora, en la talla también vamos a encontrar una clasificación de Di Giovanni, donde vamos a encontrar el longilíneo, el normolíneo y el brevilíneo. El brevilíneo es aquel gordito de estatura inferior, donde, donde va a predominar el tronco sobre los miembros, es aquel gordito de cuellito corto, donde el tronco va a ser más ancho. Es aquí donde vemos el gordito. El mediolíneo o normilíneo es el que guarda esa estructura armoniosa, donde va a ser una persona que va a tener la medida simétrica entre los hombros, el tronco, los miembros inferiores. Y el longilíneo va a ser mucho más alto. En él va a predominar los diámetros transversales, por ejemplo, no los verticales, los transversales, los longitudinales, perdón, y ellos van a ser más altos. La talla se va a caracterizar porque la talla va a ser en ellos mayor, el paciente va a ser más delgado. Entonces, cuando ustedes consideren la talla o describan la talla, y vean que la talla es mayor que el peso, definitivamente estamos hablando de un longilíneo. Si mantiene una medida armoniosa, paciente normolíneo. O si en la talla es un gordito, paciente brevilíneo, que ustedes van a tener lo que escribir en la historia clínica. Ahora, lo que les decía, ¿cómo medimos al paciente? Muchos, sobre todo en pediatría, se maneja el tallímetro. Es que nosotros de adultos ya no vemos crecimiento. Nosotros los pacientes que vemos en los adultos ya no vemos crecimiento. Y por ejemplo, los médicos geriatras ya lo que van a ver, van a ir viendo una reducción a nivel de la talla. ¿Por qué? Porque vamos a tener más grasa corporal, vamos a ver una reducción a nivel del eje del cuerpo, porque ya empiezan las escoliosis, las curvaturas de la columna van haciendo más pequeñas, el paciente ya no lo, al contrario, ya lo vamos a ir viendo más pequeño. Entonces, en los infantes, si utilizamos un tallímetro, y este es el vértex, la cabeza a nivel de la tabla, hasta la medida se va hasta su base de sustentación, que son los pies, y los vamos a medir en centímetros. Ahora, las partes patológicas en la talla, vamos a ver, por ejemplo, el gigantismo. El gigantismo, no sé si ustedes se acordarán de esta persona muy famoso, Margarito, donde veíamos que definitivamente pasaba la talla promedio de acuerdo a la edad que tenía. Era una persona que tenía un crecimiento excesivo y era sobre todo por una alteración a nivel de la glándula hipofisiaria, que lo que producía, como les decía, ustedes ya más de los 18 años ya no van a crecer. Él tenía un crecimiento escalonado pasada esa edad. Creo que creció hasta los 25, 26 años y tenía una talla muy alta para su edad promedio. Y que definitivamente las causas no crean que el paciente con gigantismo es algo normal. Por lo general, la alteración es endocrinológica. ¿Qué más tenemos en el aumento de talla? No todo es gigantismo. También tenemos el eunocodismo, que esto se va a presentar sobre todo en la etapa de la pubertad. Pero ¿qué sucede? Estos pacientes tienen niveles bajos de testosterona y si bien es cierto, estos pacientes son altos, son de brazos largos, piernas largas, los genitales son pequeños. Para los varones, sobre todo, no desarrollan no tienen un desarrollo sexual adecuado, muchas veces con características femeninas. Por ejemplo, el vello pubiano del varón es romboidal y el de la mujer es triangular. Estos pacientes desarrollan un vello muy escaso, tienen más características femeninas que de varones y definitivamente esto también viene con una alteración a nivel del desarrollo neurológico. Tienen muchas veces un desarrollo de una persona, de un niño de 11, 12 años, esos pacientes.
Y lo otro es definitivamente por un proceso genético, el famoso síndrome de Klinefelter, donde ocurre porque es congénito, o mejor dicho, es genético, donde en vez de tener 2 cromosomas X, el paciente tiene 3. Tiene XX y se le adicionó una Y. Y son varones que son altos, pero tienen retardo mental, tienen un desarrollo neurológico de un niño de 5 o 6 años, son antisociales y con características femeninas, tienen ginecomastia bilateral y definitivamente son infértiles porque nacen con azospermias. Ahora, lo contrario, nos vamos a las tallas de estaturas bajas, como el enanismo. Tenemos los, muchas veces los vemos en programas de televisión, el enanismo que se caracteriza porque su crecimiento es menos de un 1.20 y son los que han, inclusive muchos no alcanzan ni los 70 centímetros, son los de talla baja y tienen alteración genética. Dentro de ellos tenemos alteración a nivel de la glándula pituitaria. El paciente, ahora a todo niño que nace se le hace un dosaje de tiroides. ¿Por qué? Porque es muy frecuente el hipotiroidismo congénito, especialmente cuando la mamá se le diagnosticó hipotiroidismo y no llevó tratamiento. El síndrome de Turner, acondroplasia, que es muy frecuente. Aquellos pacientes adultos de estatura pequeña o baja, donde tienen un mayor crecimiento más del tronco y de la cabeza que de los miembros inferiores y superiores. Hablemos otro ítem del tema, que es hidratación. Ya en una clase que les di de piel hablamos mucho de hidratación. Ahora vamos a hablar, que lo vamos a ver por el pliegue, y no es más que causa de las glándulas sudoríparas que nos dan esa sensación de humedad que tenemos a nivel de la piel. Pero ¿qué ocurre en la otra fase? La deshidratación, ¿qué ocurre? La deshidratación por pérdidas o por falta de ingestas. Son dos cosas que ocasionan la deshidratación. ¿Y cómo vamos a ver el paciente? El paciente lo vamos a ver, por ejemplo, le hacemos el signo del pliegue, el paciente no va a tener humedad en las mucosas, va a tener los ojos hundidos en los grados más severos. El paciente probablemente no tolera o está intolerante porque solamente tiene vómitos y no tolera la vía oral. Es un paciente que va a estar deshidratado, un paciente que tiene más pérdidas. Dime, Karen. Doctora, disculpe que la corte, pero el doctor ya está comenzando su hora Uy, de ya, dictado. ya.